Hola, estimados estudiantes. Soy Claudia Patricia Anglés Montalvo, docente de la carrera de Trabajo Social. Hoy quiero platicarles precisamente acerca de esta maravillosa carrera para que ustedes la conozcan y estén más informados acerca de una buena decisión. La licenciatura en Trabajo Social tiene diferentes funciones. ¿Qué hace un trabajador social? Bueno, tiene la función directa de atención. Se trata de acciones que se realizan en el terreno de la intervención, es decir, justo en el lugar donde sucede. Por ejemplo, en las comunidades o en los grupos sociales. Pueden ser comunidades rurales o pueden ser comunidades urbanas. Y requieren de apoyo o que están en situaciones de riesgo o emergencia humanitaria. El trabajador social actúa en primera persona, es decir, va él mismo a los lugares e intenta solucionar los problemas que suceden en ese entorno. Tenemos crisis humanitarias, por ejemplo, las emigraciones que hemos tenido, tan importantes en los últimos años, de centroamericanos que van hacia Estados Unidos y pasan por México. Entonces, aquí tenemos mucho trabajo precisamente las personas que nos dedicamos al trabajo social. También puede tener una función docente. Un trabajador social también puede desarrollar su labor en escuelas, en institutos, en centros de formación de trabajo social y de otros ámbitos académicos. Muchos de ellos, por ejemplo, contribuyen a la formación de nuevas generaciones de futuros profesionales que optan por esta misma disciplina. Es muy interesante la función del trabajador social como docente. También hay una función de mediación. Algunas veces el trabajador social asume el rol de ser un catalizador de conflictos en los que se requiere una figura neutral o facilitadora. En estos casos, el objetivo del trabajador social es la búsqueda de acuerdos entre las partes involucradas. Tenemos muchos problemas sociales referentes a la comunidad en los mismos ámbitos donde trabajamos, entonces, donde vivimos, en los espacios que compartimos con otras personas o con otras familias en nuestro barrio, en nuestro vecindario, en nuestra región, y entonces de pronto necesitamos que alguien intervenga a mediar los conflictos que se puedan generar. Esto lo hace el trabajador social. Como una función preventiva, el trabajador social actúa sobre las causas de problemas estructurales de una comunidad o un grupo social con el objetivo de eliminar el riesgo de que vuelvan a suceder. Este es uno de los campos más destacados de su profesión. Tiene que haber la prevención, que no suceda nuevamente un riesgo o una crisis. Esta clase de acciones se vinculan muchísimas veces a la labor psicológica. La carrera de trabajo social está conformada por muchas diferentes disciplinas, la psicología, la psicometría, también se ven pruebas, test, recursos humanos, ven cuestiones sociales, cuestiones estadísticas. Hay muchísimas, muchísimas disciplinas que intervienen en el trabajo social. Es muy interesante. Esta carrera realmente es muy completa, es de las más completas que existen.
Y les comento de una vez que esta carrera se estudia en muchísimos países y está alrededor de todo el mundo. Algo muy interesante de la carrera de trabajo social es que pueden hacer intercambios con otros países o pueden ir a ejercer en otros países, porque la mayoría de los países de habla latina tienen, o de habla hispana, tienen eh, carrera de trabajo social y tienen empleos en estas áreas. En cuanto a la función de supervisión del trabajador social, prefieren hacer labores relacionadas con el control, el seguimiento, el acompañamiento y el asesoramiento de futuros titulados en esta disciplina, es decir, de profesionales de la misma área o de otros campos que intervienen en proyectos de trabajo social. Estas labores de supervisión se suelen ejercer desde la gestión de departamentos de trabajo social o de algunos otros similares. No cabe duda que la profesión tiene ganada una posición en la sociedad atendiendo problemas, gestionando servicios sociales y que utiliza las categorías de la teoría social para comprender estos problemas y estos servicios sociales, explicarlos y enfrentarlos. Ahí está la valía y el reconocimiento a la carrera de trabajo social. Las distintas metodologías del trabajo social, es decir, las carreras de las que yo les hablaba que nutren la disciplina, están fundamentadas en la psicología, la sociología, el derecho, la historia, la economía, la antropología y otras ciencias sociales. Lo mismo sucede con las técnicas de investigación. Se hace muchísima investigación en trabajo social. Si a alguno de ustedes le interesa esta área, yo les aseguro que van a encontrar un campo muy fértil para hacer investigación. Incluso las políticas sociales con frecuencia son reclamadas para la disciplina en el campo de las ciencias políticas. Es muy interesante como también los trabajadores sociales pueden ser asesores en las áreas de la política. Y les comento, ¿en qué contextos tenemos trabajadores sociales? Bueno, en los hospitales, en las escuelas, en la gestión de recursos humanos, en gestión política, en gestión comunitaria, en momentos de crisis, de situación de riesgo o de exclusión social. Pueden trabajar en organizaciones no gubernamentales, pueden tener sus propias escuelas si así lo desean. Hay diversos modelos para el trabajo social, modelos que tienen que ver con la psicodinamia, con intervención en crisis, modelos centrados en la tarea, lo que yo les decía, personas que están ahí ubicadas en los centros específicos, modelos conductistas, cognitivos o cognitivo-conductuales, hay modelos humanistas existencialistas, hay modelos críticos radicales, hay modelos de gestión de casos y modelos sistémicos. Es decir, hay modelos también que tienen que ver con el enfoque de sistemas para poder explicar cómo suceden los fenómenos sociales y cómo es que el trabajador social puede directamente tener una injerencia en estas situaciones y hacer cambios. En este momento es muy importante que el trabajador social sea una persona que tenga una gran conciencia del mundo que estamos viviendo, de las situaciones que vivimos y de lo que representan los cambios. Es muy importante que sean personas que estén abiertas a gestionar el cambio, precisamente. Muchísimas gracias. Estas son las referencias, de aquí saqué la información, pero les quiero compartir un poco más. Les quiero decir, por ejemplo, qué es lo que hace un trabajador social en las áreas de las que les hablé antes. Por ejemplo, en los hospitales. ¿Qué hace un trabajador social en un hospital? Bien,
En el ámbito hospitalario, el trabajador social tiene muchísimas funciones. No es eh, algo sencillo. Y es muy interesante y la verdad es que es muy bonito porque trata con muchas personas y sobre todo es de primera mano quien le da asesoría y apoyo a las personas que están con conflictos. Algo que tiene que aprender el trabajador social es a moderar su temperamento, a moderar su carácter para poder entablar un diálogo realmente significativo con las personas que están en una situación de vulnerabilidad emocional. Y aquí la función del trabajo social es detectar problemas socioeconómicos en los pacientes que han sido ingresados. Es decir, si el paciente ingresó al hospital y no tiene recursos para para los medicamentos o para la asistencia que se le está dando en el hospital, obviamente eh, el trabajador social, bueno, hace un estudio y detecta las cuestiones socioeconómicas para poder decidir eh, si se le hace algún tipo de descuento o cómo se le va a pasar la cuenta a la familia del paciente. Entonces, cuando es necesario, pues realiza estudios socioeconómicos. Detecta las problemáticas de los pacientes que llegan a urgencias en los hospitales a nivel social. Una de sus funciones es orientar a las familias sobre los trámites, eh, algunos difíciles como la donación de órganos o la donación de sangre, entre otros trámites. También en caso de ser necesario, pues envía avisos al Ministerio Público, busca los recursos para dar de alta en algunos hospitales y coordinarse para que las personas puedan seguir con sus tratamientos una vez que sean dados de alta en el hospital. Apoya a las familias de los ingresados en cuestiones como la nueva situación del paciente o el asesoramiento sobre recursos y ayudas que pueden gestionar para trámites, para cuestiones legales, para las incapacidades laborales y otras situaciones legales que se puedan presentar. Todo esto lo hace el trabajador social porque, como veíamos, también se apoya en el derecho. También asesorar a las familias cuando es dado de alta un paciente en el hospital sobre la reeducación y la normalización de la vida diaria para prevenir la sobrecarga familiar. Dentro de los hospitales, los trabajadores sociales llevan una labor fundamental. En realidad ellos son quienes, les decía yo, tienen el primer contacto con el paciente o con la familia del paciente y son los encargados también de darles información acerca de cómo se encuentra la persona que está ingresada. Es muy interesante, es un trabajo eh, que es muy gratificante cuando tenemos los elementos y los medios para hacerlo. También cuando un trabajador social está en una escuela, eh, el trabajo que hace es, es muy amplio. Por ejemplo, el trabajador social en una escuela puede detectar a los niños que tienen alguna situación en su casa que les dificulta el aprendizaje. También detecta a los niños que están en una situación vulnerable, que tienen situaciones económicas delicadas, a los niños que pueden desertar de la escuela, los niños que tienen bajas calificaciones y trata de indagar de qué se trata, por qué los niños están teniendo un bajo rendimiento escolar y también en las escuelas hace la labor social. Es muy importante el entorno social, el lugar donde se encuentra la escuela y lo que hay alrededor, de qué está rodeada la escuela. Entonces el trabajador social también hace este tipo de labor con las personas y con las
las situaciones y las instituciones que tiene alrededor de la escuela. Entonces, es muchísimo el trabajo que tiene un trabajador social en una escuela. En el área de recursos humanos, el trabajador social se encarga de selección y contratación de personal. Está perfectamente capacitado para ello y también está en situación de em, dar cursos, dar pláticas, impartir talleres. Si algo saben hacer los trabajadores sociales es planeación y sistematización de las experiencias. Entienden muy bien todo lo relacionado a las situaciones humanas. Son expertos en cuestiones sociales. Entonces, es muy interesante lo que sucede cuando tenemos a trabajadores sociales en las áreas de recursos humanos. También se les solicita en gestión política para que ayuden a hacer estas encuestas que se hacen y para que se conozca mucho mejor a las personas que están postulándose en la política y que también el mismo político conozca a las personas a las que se va a dirigir, porque quien mejor conoce el medio social es el trabajador social. Entonces, ellos en todo momento se pueden apoyar, la política se apoya muchísimo del trabajo social para poder llegar a más gente, a la población, y poder entender las necesidades de esas personas y que el trabajador social les apoye a gestionar estas cuestiones políticas y de apoyos. En cuanto a la gestión comunitaria, es muchísimo el trabajo que se hace en comunidad. En estos momentos sabemos que es muy importante que el agua esté limpia, que las casas estén limpias, que haya una gestión de higiene en general. Y para esto el trabajador social apoya yendo a las casas de las personas y enseñándoles a, a, a tener los recursos para poder terminar y para poder mantenerse con higiene. Yo les invito a buscar mucha más información acerca de esta carrera que es de gran actualidad en nuestro país y en el mundo, y que se informen mucho mejor para tomar una elección en cuanto a la decisión de su carrera. Agradezco a la Secretaría de Educación por permitirme participar en este proyecto. Quiero decirles que estoy muy contenta y que realmente me encantaría tenerlos cerca y poder con todo gusto asesorarles en todo lo referente a la elección de carrera y sobre todo si su elección está en función del trabajo social.